Saludos. El tema a exponer es el estructuralismo francés. El grupo está conformado por Julieta Fígaro, Génesis Santos y quien les habla, Cristian Betances. Ya centrándonos en lo que es el concepto del estructuralismo, este es un movimiento cultural del siglo XX desarrollado en Europa, específicamente en la década de 1940 a 1960, principalmente en Francia. Esta corriente para sus estudios tomó como modelo las ciencias exactas para aplicarlas a su vez, a las estructuras lógicas, análisis de pensamiento y el comportamiento humano. Cabe resaltar que esta corriente influenció en todos los ámbitos de la filosofía y del arte. Por otro lado, centrándonos en lo que concierne al estructuralismo francés, hay que decir que este es formalista en esencia, porque parte de que la esencia poética del texto reside en una forma construida, pero tomando en cuenta la visión del formalismo, a considerar que una obra determinada reside o se deriva de la propia forma. En esa misma línea del estructuralismo francés, un antropólogo francés, Levi Strauss, propone y aplica método fonológico de lingüística estructural. Él también propone observar cómo la sociedad está estructurada y en base a qué la sociedad está estructurada. Dice que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de esta sociedad. En ese sentido, considero que la estructura de la sociedad entonces empieza en el pensamiento. Este antropólogo relaciona las estructuras que cada individuo tiene en el cerebro con las estructuras de la sociedad. Valga la redundancia, claro. También, según las estructuras del lenguaje humano son equivalentes con las estructuras de la sociedad y que se pueden descubrir las estructuras universales del pensamiento humano, ya que estas están formadas por oposiciones binarias como cultura, naturaleza, luz, oscuridad, etc. Y también la función ya de este antropólogo es poner de manifiesto las relaciones estructurales de la sociedad a través de signos y señales de carácter simbólico, no natural, sino creado. Finalmente, hice énfasis en este antropólogo, ya que él es el máximo representante de la corriente en cuestión, y resaltando que él es considerado el padre del estructuralismo francés. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba investigando el tema es que este antropólogo aún está con vida, o sea, aún no ha fallecido, valga la redundancia, y cumple 100 años. O sea, me llamó mucho la atención porque muchos de los representantes de diversas corrientes, básicamente todos, han fallecido ya. Entonces, aún está con vida. Muchísimas gracias por su atención. Espero el tema o el inicio del tema haya sido para su aprendizaje. Pasen buenas noches y bendiciones. Les dejo con mis compañeras, las cuales seguirán con el desarrollo del tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Génesis Santos Mercado y le daré continuidad al tema de el estructuralismo francés. Dentro de este tema podemos ver algunas características muy importantes.
Este movimiento estructuralista se caracteriza por la existencia de una estructura que va más allá del individuo. También podemos ver la estructura que es la que predomina sobre lo individual. También tenemos la estructura que condiciona y forma a un individuo. Y también está donde el reconocimiento es propio de la estructura. También dentro de esta cabe resaltar que podemos encontrar la estructura que es la que obedece y se rige por leyes propias. Dentro de estas podemos observar algunos ejemplos de estos tipos de estructuras, dentro de los cuales están lo que es el lenguaje, el inconsciente, el conocimiento, la economía y la sociedad. Procederé ahora a dar definición de cada uno de estos tipos que caracterizan esa estructura. El estructuralismo lingüístico, este es el que está basado en las teorías de Saussure, que es considerado el fundador de la lingüística. La lingüística es la disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua, un sistema de signos que se encuentra en la mente de varios individuos y por eso se le considera social y homogénea. En cambio, el habla es una acción individual y heterogénea que interactúa con la lengua. Este sostenía que las palabras eran símbolos que daban significado en referencia a otras palabras, pero no a la naturaleza de la realidad. La fonética de una palabra o una imagen acústica, lo que denominó significante, se relacionaba de manera arbitraria al concepto que representaba o lo que denominó significado. Las personas logran entenderse al hablar porque la relación entre significante y significado se basa en convenciones sociales o estructuras, es decir, porque comparten los mismos códigos. Las bases del estructuralismo. El estructuralismo resultó una especie de conciencia despierta que permitió comprender y analizar los conocimientos adoptados de manera inconsciente, bajo las costumbres y códigos que tienen lugar en una cultura determinada y en la que intervienen múltiples disciplinas de estudio. La corriente se puede analizar desde tres bases principales. Dentro de esta podemos observar el estructuralismo lingüístico. Ya mencionado anteriormente, algunos ejemplos de este tipo de estructuras son el lenguaje, que es el que está analizado por Ferdinand de Saussure desde la lingüística. El inconsciente, que es analizado por Jacques Lacan desde el psicoanálisis. La sociedad, que es analizada por Claude Lewis Strauss desde la antropología. La economía, que es analizada por Lewis desde la filosofía marxista. Y el conocimiento, que es analizado por Michel Foucault desde la epistemología y su relación con el poder. El estructuralismo antropológico es el que está basado en las teorías de Levi Strauss, quien fue el pionero en considerar a la antropología desde el estructuralismo para analizar al ser humano y su vida en sociedad. Es decir, este logró distanciar a la antropología del concepto de historia para lograr un análisis más complejo. El estructuralismo aplicado a la antropología permitía detectar la estructura subyacente o que permanecía oculta y las diversas relaciones entre los elementos subyacentes de esa estructura, como los sistemas de ideas de parentesco o los mitos, a lo que los individuos determinaban subordinados. El estructuralismo marxista está basado en las teorías de Lewis, Nikos Postulans y Maurice Goldelier, que estos fueron los principales contribuyentes del marxismo estructural, quienes intentaron establecer que no había sido Saussure el fundador del estructuralismo, sino Karl Marx. Fue Marx quien determinó
que la estructura no se debía ser confundida con las relaciones visibles y explicaba la lógica oculta, lo que estableció las bases del estructuralismo. Ese resultó un punto en común entre los diferentes pensadores del estructuralismo, sean lingüísticas, antropólogos o marxistas. Todos consideraban la existencia de una estructura oculta o subyacente en el objeto de estudio de cada disciplina. Postestructuralismo. Este surgió a partir de la década del 1960 como una crítica al pensamiento estructuralista del individuo considerado un sujeto sujetado a una estructura como el lenguaje, la sociedad o la economía, para entenderlo como un individuo liberado. Propuso una nueva forma de analizar las ciencias sociales. Se tomó como punto de partida el discurso del 1966 del filósofo francés Jacques Derrida, sobre el análisis semiótico de la desconstrucción. Derrida cuestionó los esquemas epistemológicos que se basaban en dualismos como hombre-mujer o espíritu-materia, lo que limitaba la aprehensión de otros puntos de vista o que solo consideraban un concepto central y otro periférico. Derrida puso en duda la estabilidad y la existencia de las estructuras de pensamiento con el propósito de alcanzar nuevos enfoques antes marginados por la propia metodología. El postestructuralismo rompió con el concepto dualista del estructuralismo, que consideraba, por ejemplo, a la naturaleza y a la sociedad como términos opuestos o binarios. Este fue mi pequeño aporte.